The Lord had made the call. Aleluya, y muchos predican And the Lord que preached Abraham se lanzó a hacer la voluntad de Dios. that he left to do the will Sin of God preguntar, without en asking. obediencia. It is Pero yo te disobedience. puedo comprobar But I can con prove la it palabra, through the word aleluya, que Abraham estaba en desobediencia. that he wasn't doing the will of Porque God. cuando leemos el capítulo 12, When we read chapter en el 12, versículo 1, in verse 1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham. and now the Lord has said Abraham, Y cuando dice había dicho, he has said, está en pasado. it's in the past. Hacía tiempo que Dios había llamado a Abraham. And the Lord had called him a long time ago. Pero dice la Biblia, But the en el Bible, capítulo 11, in chapter aleluya, que Abraham, gloria a Jesús, aleluya, fue al Padre que lo sacó de la tierra de Ur de los Caldeos. and he went to the Father that took him out of the land of Uz of the Chaldeus. Porque desde joven Dios le había llamado a Abraham. Since his youth he had called him, Pero él no había hecho caso. but he didn't listen. Aleluya. Y dice que el Padre lo sacó de Ur de los Caldeos y caminaron hacia la tierra, salieron de la tierra de Canaán, pero se detuvieron en Harán. And the Bible says that the Father took him out of the land and went to the land of the Canaanites, and they detained themselves in Dan. Y quiero decirte, And I want to tell you, aleluya, que no fue hasta que el Padre murió until the Father died, que el ministerio de Abraham no comenzó. that his ministry started. Dios lo había llamado, God had called pero su him. ministerio no comenzó hasta que su padre murió. His ministry didn't start till his father Y en el died. capítulo 12, In chapter en el 12 versículo 1, and verse 1, vemos que Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. get thee out of the country and for thy kind and from thy father's house unto the land that I shall show you. O sea, el llamado de Abraham The calling of Abraham, implicaba tres cosas, and it is so three tres things. requisitos: Three things: obediencia, obedience, confianza and trust, y separación. and to Él separate. tenía que irse de la tierra donde él estaba criado. He had to leave the land where he was born. Créame que para él no era fácil. It wasn't easy for him. Créame, hermano, que cuando yo me salí de Puerto Rico y me separé de mi familia, When I separated from my family in todavía Puerto hasta el Rico, día de hoy, until today, Dios es mi testigo, and God is my que witness, muchas veces en las noches that a lot of times yo lloro, hermano, I y cry, le pregunto a Dios, and I ask ¿por God, qué yo estoy en este país sola? why am I in this country by Porque myself? toda mi familia Because all my está family en Puerto Rico. is in Puerto Rico. Yo estoy aquí. I'm Y here. aunque tengo mi esposo, Even though I got my y aunque husband, tengo mis hijos, even though I got my mi children, familia me hace falta. I need my Y me family. duele, hermano, haber dejado mi familia. And it hurts for me to left my Y family. yo quisiera tener todo el tiempo, aleluya, un pasaje para ir a verlo. And I would have a like to have a plane ticket to go Pero see no es them. posible. But it's not possible. Pero ¿sabes qué, hermano? But you know something, Que brother? cuando yo he estado orando y llorando ante la presencia del Señor, When I'm praying and crying in the presence of God, Dios me lleva a la historia de José. and God takes you to the story of Joseph, Donde usted sabe que José, los hermanos lo vendieron como esclavos. that his brothers sold him like slaves. José tuvo que pasar separado de su familia, de And su Joseph madre. had to be separated from his family and mother. Porque él tenía que abrir camino, aleluya, para poder librar a su pueblo del hambre. He had to